Vamos a iniciar nuestra clase. Disculpen que unos minutos de retraso, pero venía en el tráfico y ya estamos en casa. Entonces ya, a veces, como les he comentado, doy clases desde mi oficina o, o a veces en mi residencia, pero depende de cómo me pueda ubicar y como mi trabajo, aparte de docente, es ser abogado litigante. Entonces, el abogado litigante, pues normalmente no tiene un horario. Pues hay audiencias, hay actividades y me reuní con uno de mis clientes, pero me retrasé un poquito. Entonces, pero ya estamos por acá, unos pequeños minutos de retraso y yo les agradezco por su espera. Bueno, vamos a continuar. Voy a proyectar eh, la misma pantalla que hemos visto con relación a los regímenes o sistemas políticos, que son las formas de gobierno en las distintas repúblicas, naciones o estados. Y ya hemos avanzado, ya pues estamos ya en las últimas fases y luego vamos a pasar con ya los sistemas políticos en países democráticos, como es el caso de Guatemala, y los organismos del Estado. Vamos a verlo desde el punto de vista de los regímenes o sistemas políticos. Ustedes recordarán, pues hemos visto desde la conformación de los estados, algunos tipos de república, de gobiernos y de los gobiernos que dirigen los destinos de un determinado país, encontramos precisamente los regímenes o sistemas políticos que se pueden denominar indistintamente. Y estos precisamente han ido evolucionando como el Estado y como los ordenamientos jurídicos de cada Estado. Pero así como se tienen sistemas de gobierno que algunos consideramos con mejor sistema para gobernar, también hay otros que tienen sistemas que son muy radicales. Normalmente consideramos de que en materia de la ciencia política y de la filosofía política, todos aquellos tipos de gobierno que son radicales tienden a ser déspotas o tiranos. Y también vienen otras degeneraciones de los sistemas políticos. Por eso es que iniciamos este tema de los regímenes o sistemas políticos viendo cuáles eran los sistemas democráticos liberales, y la otra tendiente que se clasifica en derecha e izquierda como es los sistemas socialistas o marxistas leninistas. Pero luego hemos ido viendo otros sistemas de gobierno con características algunas veces democráticas o constitucionales, y otras que son alejadas a esto. Lo que los estudiosos de las ciencias políticas y de los regímenes de gobierno han considerado que son degeneraciones políticas, o sea, los sistemas democráticos y los sistemas socialistas pues han venido degenerándose, algunos al respaldo de ellos. Veíamos, por ejemplo, aquí tenemos con el que empezamos de estos sistemas de gobierno que son degenerados o son como la tergiversación de los sistemas ideales que son los democráticos. Y, por ejemplo, uno de los íconos en la historia, no muy lejana, porque eso sucedió en el siglo pasado, fue la ascensión al poder del Führer, de Adolfo Hitler, una persona de descendencia judía en Alemania que formó el Partido Democrático Nazi. Y este Partido Democrático Nazi que pelea en aquel momento con los bolcheviques rusos, crea su propio sistema de gobierno. Y este sistema de gobierno es reconocido en la historia de la humanidad reciente como una degeneración, porque ahí es donde los psicólogos y los que estudian las ciencias sociales han llegado a la conclusión de que el poder de un gobierno en pocas manos crea tiranía. La historia de la humanidad, pues, viene de regímenes oligárquicos y regímenes monárquicos,
donde el poder no era susceptible a acceder a él. Por ejemplo, el pueblo o la plebe, la población como elemento del Estado no tenía acceso al poder. Algunos se colaban, pues, por ejemplo, como los médicos, como los brujos, como los asesores, que eran de la parte del pueblo, pero que se lograban colar con esos tipos de gobiernos monárquicos o oligárquicos. Pero conforme ha ido evolucionando los estados y los sistemas de gobierno, pues ya se crearon algunos otros como los que habíamos mencionado. Pero esta tergiversación de los sistemas democráticos vino a crear otros tipos de gobierno, como por ejemplo la autocracia, que nosotros pues la hemos visto, por ejemplo, el gobierno del partido nazi fue uno de los que creó y que se identifica con este tipo de gobierno que no tiene las garantías de un sistema democrático. Aquí recordando dentro de las características de estos sistemas autócratas, no existe independencia dentro de la política personal, no hay garantías a los derechos políticos, no hay libertad de prensa, hay violación. Solo vamos a pedir favor, hay alguno de los participantes que tiene abierto su micrófono, le voy a solicitar que revisemos, por favor, que están interrumpiendo, yo estoy en el uso de la palabra. Muchas gracias. Y se caracteriza principalmente estos sistemas de gobierno autócratas porque no hay posibilidad de acceso al poder, ¿verdad? El autócrata pues se perpetúa en el poder. Y eso lo vemos todavía en la actualidad en sistemas de gobierno que están al día de hoy, como por ejemplo Cuba todavía, y otros que vienen en degeneración. Otros sistemas de gobierno mixto que son precisamente una fusión entre sistemas democráticos y los autócratas. Estaba leyendo ahorita los chats por si había algo para mí. De todos modos, se recuerdan que dejamos unos minutos al final para poder expresarnos, para poder tener esta interacción. Muy bien. Esto ya lo hemos visto, entonces vamos a continuar con los regímenes o sistemas políticos que nos hacen falta. Los autoritarios, que tienen mucho que ver con los autócratas, que precisamente tampoco hay alternatividad del poder, ni hay respeto a los fundamentos ni a las garantías que el ordenamiento jurídico le otorga a los ciudadanos, o sea, a la población, pero que están caracterizados por que el que asciende al poder es una persona que se caracteriza por ser una persona popular. De ahí vienen que muchos de los gobiernos democráticos en la actualidad son denominados populistas, porque ascienden al poder en base a un líder. De hecho, no es lejano y es del conocimiento de la mayoría de nosotros que, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump se caracterizó por ser un gobierno con tendencias de populismo, que el populismo normalmente se ha confundido que únicamente se caracteriza en gobiernos de países tercermundistas o en vías de desarrollo. Pero la primera potencia mundial tuvo un gobierno populista, ¿verdad? Que en todo caso ascendieron al poder los radicales, el gobierno del Partido Republicano, que son gente conservadora, que son gente que es contrario al otro partido político liberal, como son los demócratas, que tienden más tendencia en la actualidad a un socialismo, pero que fue caracterizado precisamente porque el presidente Donald Trump era un populista, que es una de las características precisamente de este tipo de gobiernos. Y se mencionaban algunos casos, como por ejemplo el gobierno de Pinochet en Chile, donde derrocó a Allende, que era de una línea de gobierno más socialista, y Pinochet, por el contrario, con características militares, porque él era un general del ejército, y
también muy apreciado por la sociedad chilena en su momento, Franco en España también, y algunos otros durante la época de los años 70 y 80 que vinieron a gobernar principalmente en países como América Latina, África y Asia, y algunos de Europa. Regímenes totalitarios que también tienen característica de los anteriores. Este término totalitarismo es cuando se coopta todas las funciones del Estado en el que rige las políticas de gobierno de un país. Estos son, como se mencionaba hace un momento, degeneraciones de los sistemas políticos dentro de los estados. Recordemos algunas de las características de los totalitaristas. La ideología oficial no se puede contradecir. Un solo partido, como fue en Alemania el partido nazi, toma las riendas del poder, y también se vulneran principios fundamentales, el derecho a la prensa, a la expresión, a la asociación, y principalmente la economía y las finanzas del Estado son manejadas por estos gobiernos totalitaristas. Aquí en la presentación, cuando lo dimos, mencionábamos principalmente estos gobiernos totalitaristas que se caracterizan por un único partido político que llega al poder. Por ejemplo, lo más radical que se vio fue con el nazismo en Alemania durante precisamente la ascensión del partido nazi, que recordarán ustedes, lo mencionamos, llega al poder no a la fuerza. El partido nazi llega al poder por las urnas, por un sistema democrático. O sea, Adolfo Hitler ganó las elecciones, se supone, en una forma ilícita en su momento, pero ya en el poder se tergiversa ese sistema de gobierno. Y la otra, muy conocida y muy radical también, que es el gobierno de Stalin en la Unión Soviética, y podríamos mencionar otros, y uno tal vez no muy lejano, que algunos de ustedes seguramente lo han escuchado a través de la historia y de los cursos que hemos recibido cuando hemos estudiado pues, en los básicos o en las carreras de diversificado y también en la universidad, que fue el gobierno de lo que llegó a ser el partido PRI en México, con Benito Juárez, que Benito Juárez, los mexicanos que no conocen de la historia, lo exaltan como un líder, como el mejor presidente que ha tenido México. Pero Benito Juárez, los estudiosos realmente de la historia de Benito Juárez, él fue un totalitarista, ¿verdad? Y él llegó a dominar todos los sistemas de gobierno en México. Pues no se violentaron la organización del Estado, pero sí él se trató de perpetuar en el poder, o sea, lejano a lo que mucha gente cree de Benito Juárez, ¿verdad? O sea, cómo el poder perturba al ser humano. Entonces, por eso es que los sistemas democráticos apuestan precisamente por la alternatividad en el poder. Si aquí no es otra cosa que por ejemplo, los sistemas de gobierno democráticos y más exitosos son los que tienen alternatividad en el poder. Nuestra constitución regula, como ustedes lo saben, una alternatividad en el poder cada 4 años. Y en nuestro sistema constitucional aún es más rígido, porque aquí en Guatemala pues no se acepta la reelección presidencial ni vicepresidencial. Los que sí se pueden reelegir, por ejemplo, son los diputados y los alcaldes, pero los máximos líderes del Ejecutivo, como son el presidente y el vicepresidente, no pueden reelegirse. En países avanzados democráticamente, como los Estados Unidos, Canadá, ellos sí tienen sistemas de gobierno donde hay alternatividad en el poder cada 4 años, pero sí permiten la reelección. Y casi siempre la reelección es por 2 periodos. En la historia de los Estados Unidos, principalmente del siglo pasado y lo que llevamos de hemos encontrado alternatividad en el poder del Partido Demócrata por 2 periodos, o sea, 4 y 4, 8, y luego al Partido Republicano de igual manera, 4 y 4, 8. La excepción fue recientemente porque Donald Trump, que pertenecía al Partido Republicano, que se suponía que iba a seguir la misma política de reelección una sola vez, iba
reelegirse por otros 4 años para completar los 2, que es la experiencia política que han utilizado los norteamericanos. Pero por circunstancias que pues no vienen al tema, pues o hubo fraude electoral o las instituciones norteamericanas son tan fuertes que no permitieron que el presidente populista Donald Trump pues regresara nuevamente al poder en la presidencia del Ejecutivo de esa gran nación. Otros regímenes también totalitaristas, pero que ya no existen en la actualidad. Por ejemplo, el régimen fascista, que también se caracteriza en Europa, principalmente con el régimen del gobierno nazi, cuyo fascismo, pues normalmente, que de hecho este fascismo no tuvo origen en Alemania, sino en Italia, pero encontramos a Mussolini, que tuvo ese tipo de poder. Encontramos en Francia, por ejemplo, a Napoleón y lógicamente a Adolfo Hitler en Alemania, a Stalin en Rusia con los bolcheviques y pues encontramos esos sistemas de gobierno totalitaristas, pues porque manejan el poder y normalmente es a cargo de un instrumento utilizado que es un solo partido político. El nacionalsocialismo, que también lo identificamos con el Partido Nacional Obrero Alemán de Adolfo Hitler, quien también se caracterizó por ser una dictadura, ¿verdad? Y encontramos diversidad de sistemas de totalitaristas, de autoritarios, que vienen a ser una semejanza a los sistemas monárquicos y oligárquicos de la historia, porque no, dentro de sus pretensiones, aparte de tener el poder total, en muchos casos también se da el tema de la corrupción. Y precisamente por eso es que dentro de las características de los sistemas democráticos es que sus instituciones son fuertes, sus instituciones son realmente fuertes y hay pesos y contrapesos, que es lo que caracteriza precisamente a estos sistemas. No logramos nosotros avanzar como gobierno, pongo de ejemplo nuestro país, Guatemala, porque nuestras instituciones no son realmente sólidas. Encontramos debilidades en el sistema de justicia. Vean ahorita, por ejemplo, las noticias donde pues un juez de primera instancia penal, el juez de apellido Moto, está siendo objeto de persecución penal por supuestos actos de corrupción dentro de su judicatura, pero que se pretende cubrir con el paraguas de la impunidad, tomando posesión nuevamente de su judicatura a cambio de tener una inmunidad que la Constitución garantiza, que es esta protección que se le otorga a los funcionarios públicos, a ciertos funcionarios públicos. Y precisamente esa falta de fortaleza de nuestras instituciones es lo que no permite que nuestro sistema democrático sea más sólido. También vimos a la monocracia, que nuevamente es una de las tergiversaciones de los sistemas democráticos, que tiene realmente la monocracia característica del poder en una persona, en un titular, en un individuo, muy característico de los sistemas monárquicos, que de hecho de ahí viene su nombre. De hecho, aquí mencionábamos dentro de del origen de su palabra, que proviene del griego, que es el poder en una persona, en una sola persona, que nuevamente viene a ser una tergiversación o vulneración de los sistemas democráticos, en donde el soberano, que es el pueblo, elige sus autoridades e impone la forma de que se va a gobernar. Esto lo impone por medio del sistema constitucional que se denomina el poder constituyente, que el poder constituyente es una representación de la población que crea una constitución o un conjunto de leyes que en la actualidad se conoce como
bloque democrático o bloque constitucionalista, donde se crean leyes de rango constitucional, a semejanza de las cartas constitucionales que se originaron en Inglaterra, ¿verdad? Porque ahí no había un solo cuerpo constitucional como lo tenemos nosotros, sino ciertos instrumentos jurídicos que formaban parte de una constitución. Y de ahí, de esas cartas constitucionales de Inglaterra, es de donde se origina el famoso término que utilizamos en Guatemala, que es de Carta Magna, ¿verdad? De ahí se proviene, aunque algunos constitucionalistas son del criterio que a nuestro sistema de gobierno y a nuestra constitución no se le debe aplicar esas derivaciones del sistema inglés, porque son totalmente distintos. Ahora vamos a ver otros sistemas degenerativos de los sistemas democráticos que tienen siempre características de sistemas déspotas y totalitaristas o totalitarios. Dentro de estos encontramos el sistema político oligárquico, que viene de la oligarquía, y este creo que sí lo habíamos visto ya, porque tiene mucho de su naturaleza jurídica, mucha descendencia o trascendencia de la política que tuvo Sócrates, que tuvo Platón en la antigua Grecia, donde consideraban que la democracia era permitida, pero siempre que el gobierno fuera un gobierno de los oligarcas, ¿verdad? De la oligarquía, que no necesariamente era la realeza, porque la realeza era característica de los sistemas de monarquía, pero de la oligarquía es precisamente gente que no desciende del linaje real, ¿verdad? Del rey, del príncipe, de la reina, de la princesa, de los ducados y de todos estos sistemas monárquicos, sino que estos griegos, como Platón en su obra La República, ya visualizan que la oligarquía, que ahí entendemos que gobierna la gente económicamente poderosa, la gente intelectual o académica, porque recuérdense que todo esto fue originado por los propios sabios, los sabios griegos, que ellos dentro de sus manuscritos inclinan precisamente a este sistema político. Y estos sistemas políticos, por ejemplo, el oligárquico, en algunos países aún persiste. O sea, este sí no ha sido extinguido dentro de los sistemas políticos de gobierno. Ok. Sí, al final de esta presentación mencionábamos que la oligarquía es una de las 6 formas de Estado y de gobierno que visualizó Aristóteles en la política y Platón en la República. Encontramos otros que son realmente peores sistemas o carencia de sistemas. Por ejemplo, la anarquía. La anarquía es un sistema o es una carencia de sistema en todo caso. Ustedes han escuchado el término de anarquía cuando las personas hacen lo que consideran que es procedente. Encontramos el término anarquía en aquellos denominados estados fallidos o carencia de estados, donde realmente ya no hay respeto a las instituciones. Algunos en Guatemala mencionan que nuestro sistema de gobierno es un sistema fallido. Yo creería que, gracias a Dios, no estamos aún en un estado fallido, porque precisamente la anarquía es precisamente cuando ya todo mundo hace lo que le venga en gana. Y esto lo hemos visto inclusive en los propios Estados Unidos, donde ha existido rompimientos de las instituciones, pero que no necesariamente esto conlleva una anarquía. Deme un segundito que me está sonando el teléfono, pero lo voy a apagar, pues no me di cuenta de eso. Gracias. Y no necesariamente los gringos van a decir que ellos tienen anarquía, pero recordemos temas raciales que han sucedido. Por ejemplo, me parece que fue el año pasado, donde un policía o unos policías blancos caucásicos matan a un afroamericano, que recuerdo que es de apellido Floyd,
recientemente, creo que en esta semana, surgió otro tema de problemas raciales en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha ocasionado esto? Protestas masivas e irrespeto a las instituciones. Entonces, estas son características o rasgos de sistemas anárquicos, cuando ya la gente en masa, liderados normalmente por líderes nefastos, negativos, pues irrespetan las instituciones del Estado. Y entonces es donde podemos ya encontrar todos aquellos actos vandálicos en donde la gente entra a los supermercados, rompe vitrinas, entra a saquear almacenes y comercios y golpean a quien se le ponga enfrente. Y todos estos procedimientos de irrespeto al ordenamiento jurídico son características de sistemas anárquicos. En Guatemala podríamos citar también como ejemplo el irrespeto a la propia Constitución, y lo peor de todo, que es irrespeto por las propias autoridades, por el propio Estado, por el propio gobierno. Miren, lamentable, pero hasta por nuestro órgano concentrado de control constitucional, como es la Corte de Constitucionalidad, que para empezar avaló un rompimiento constitucional parcial al no integrar Cortes, Suprema Justicia, Corte de Apelaciones y otros tribunales similares, cuando la Constitución también garantiza la alternatividad del sistema judicial. Y ya llevamos para 2 años, creo que va a ser en octubre, que la Corte Suprema de Justicia no toma posesión, pues ni siquiera ha sido electa por el Congreso, por un aval de los anteriores magistrados que el día de ayer fueron sustituidos por los nuevos magistrados titulares y suplentes, con excepción, me parece, de 2 titulares y de un suplente, quienes no fueron juramentados por el Congreso. Pero ahí vemos nuevamente características o pincelazos de sistemas anárquicos, sistemas de estados o gobiernos fallidos. Y con justa razón, muchos de los detractores de la política de gobierno en Guatemala, pues mencionan que nuestro sistema está fallido y que se necesita refundar la república, lo cual consideraría que sería lamentable, tomando en cuenta que Guatemala viene de una historia muy débil del tema constitucional, porque durante nuestros años, 200 años de vida democrática, pues hemos tenido muchos rompimientos constitucionales, muchos gobiernos totalitarios que pues se perpetúan en el poder, y podríamos recordar en la historia el gobierno de Rafael Carrera, o más recientemente el gobierno de Jorge Ubico, que estuvieron en el gobierno irrespetando la Constitución, los sistemas de gobierno, la alternatividad en el poder, que es una de las características de los países democráticos, y que precisamente nosotros no estamos ajenos a estas tergiversaciones de las políticas de los sistemas democráticos. Y hemos tenido características de anarquía. Anarquía es el irrespeto al gobierno, el irrespeto al Estado, el irrespeto al ordenamiento jurídico, el irrespeto a la soberanía, el irrespeto a la población. Y pues no sería tan poco descabellado mencionar que hasta irrespeto al derecho internacional, porque en este mundo globalizado de la actualidad, pues los estados están interconectados por sistemas de intercambio comercial, financiero. Nosotros hemos sabido principalmente todos los gobiernos que cada 4 años experimentamos, pues se caracterizan por temas de corrupción, el tema de los préstamos internacionales. Entonces no podemos estar alejados de esa relación que tenemos con otros estados, porque el dinero nos lo prestan bancos internacionales cuyos dueños del dinero son otros estados o personas particulares de otras naciones. Entonces, esta anarquía viene precisamente a romper todo ese sistema, tanto de sistema interno como el sistema internacional. Veamos un poquito
de este sistema de gobierno o antisistema, porque como los digo, la anarquía no se podría considerar como un régimen o sistema político, sino es lo contrario, es la ausencia de un sistema político, es ya el rompimiento de un sistema de gobierno, el irrespeto a las autoridades y el irrespeto a las leyes. Dice que la palabra anarquía proviene del griego anarchia, anarchos, del prefijo an, que significa no o sin, o sea, falta de, o sea, es negativo. Y sustantivo anchos, que significa dirigente, soberano o gobierno, o sea, falta de un dirigente o falta de un soberano o falta de un gobierno o falta de un sistema político o falta de una república o falta de autoridades, como lo quisiéramos denominar, pero es la falta precisamente de ese elemento de los elementos del Estado, que es el gobierno. El gobierno que se enmarca dentro de un ordenamiento jurídico. Porque recordemos, los gobiernos se tienen que enmarcar, no salirse de ese marco del principio de legalidad y de supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque si no tenemos una ley superior, una ley fundamental que garantice dos cosas importantísimas dentro de un sistema político, que es el respeto a los derechos de las personas y el tipo de gobierno, las instituciones, como en el caso de Guatemala. Constitución vigente que garantiza derechos fundamentales y que garantiza la estructura de gobierno dividida en tres poderes. Entonces, si no se tiene el respeto a la Constitución y al sistema de gobierno, entonces es lo que pues, significa anarquía, o sea, falta de gobierno o ausencia de dirigentes o de gobierno. En la filosofía política, la palabra anarquía es polisémica, o sea, que se puede interpretar de diferentes maneras para un mismo asunto. En lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones o significados. O sea, son dos palabras que suenan y se escriben igual, pero que significan cosas distintas. O sea, que su uso puede referirse a nociones distintas. La primera noción alude al desorden político, traducido tal el colapso de un Estado al no poder aplicar la ley sobre su territorio. Esa es una de las acepciones de la palabra anarquía o de anarquismo. O sea, como dice la presentación, el desorden político producido tras el colapso de un Estado. ¿Verdad? Esto en muchos países, un ejemplo en la actualidad, en este momento, es el país de Somalia, en África, que pues no tiene gobierno. De hecho, hay intervención de las Naciones Unidas porque precisamente el gobierno colapsó por temas de violencia, de violación a derechos humanos, extrema pobreza, una guerra interna y precisamente un gobierno o un país anárquico, no un gobierno, porque insistimos, anarquía es ausencia de gobierno. La otra acepción que se tiene también de esta palabra es un conflicto internacional en que nadie alcanza a ejercer la jefatura de Estado o su reconocimiento está en duda por otros países. O sea, lo que se conoce como acefalía de gobierno. En este caso, anarquía es sinónimo de caos. O sea, ausencia de gobierno o un gobierno que todavía permanece, pero que ya nadie lo respeta. Entonces, para los críticos de nuestro sistema de gobierno, pues vendría de alguna forma a acercarse a este tipo de anarquía, que es un tipo de anarquía que la doctrina la conoce como anarquía benevolente, ¿verdad? O sea, sí hay sistema de gobierno, hay una constitución, hay funcionarios, pero hay respeto, ¿verdad? O sea, no estamos carentes de gobierno. Hay un Estado, hay poderes del Estado, pero hay un bastante irrespeto a ese sistema de gobierno.
Y de los ejemplos que yo constantemente pongo de nuestra vida actual, política y social en Guatemala, encontramos que precisamente nuestros gobernantes muchas veces ya han provocado alguna especie de una cefalía de gobierno porque ya no hay respeto. Veamos el caso de los movimientos sociales donde, por ejemplo, piden autorización para una manifestación. En África son anarquistas, en algunos países como Somalia sí, no, no todos, de hecho hay países muy desarrollados que han tenido intervención, por ejemplo, inglesa, como es el caso de Sudáfrica, que ese es un país ya desarrollado y está en el centro de África, pero Sudáfrica, que de hecho, recordemos lo que tuvo la organización de un mundial de fútbol, pero es una excepción a muchos de los países que en África han sido saqueados porque veamos una cosa, los ingleses en su momento, cuando tenían poder, invaden África, no invaden, el término correcto es conquistan a la mayoría de países africanos, pero de igual manera conquistan lo que ahora es Estados Unidos de Norteamérica. O sea, lo mismo hicieron, conquistan países africanos y conquistan lo que actualmente es Estados Unidos de Norteamérica. Pero veamos qué gran diferencia. Estados Unidos de Norteamérica ahora es el país más poderoso del mundo. Por el momento lo es. Y África encontramos países anárquicos, países con ausencia de gobierno, con una pobreza que ni, creo que, pues, bueno, en Guatemala sí tenemos extrema pobreza, pero pues no todos, ¿verdad? Miren ustedes y yo tenemos ahorita internet, tenemos, pues no nos están saqueando la casa, gracias a Dios, tenemos una computadora o un teléfono inteligente, ustedes están estudiando derecho, yo estoy dando clases de derecho, o sea, no podemos decir que somos un país en anarquía, o sea, todavía mantenemos algún respeto al sistema de gobierno. En esos países anárquicos sí es completamente la ausencia de ello. Y vuelvo nuevamente al tema para aterrizar. Estados Unidos de Norteamérica, conquistado por los ingleses, y los países africanos en su gran mayoría, conquistados por los ingleses, en un lado encontramos una cara de la moneda y la otra en el otro continente. El país más poderoso del mundo y de los países más saqueados del mundo, con carencia de todo respeto al derecho humano. ¿Verdad? O sea, Latinoamérica no, realmente no se le asemeja, pero ya tenemos un país que tiene mucha tendencia de anarquía, como es Haití. Haití, que es de nuestro continente, sí es de las Antillas, pero pertenece al continente americano y encontramos ya un Haití que es un país que se caracteriza, que tiene mucha tendencia a una cefalía de gobierno, a una carencia de gobierno, carencia de autoridades, carencia de respeto a las personas. Yo no, ni por idea, conozco ni creo conocer algún día Haití, pero a pesar de la intervención de Naciones Unidas, es un país que sí está totalmente alejado de lo que conocemos en este caso como la democracia y las bondades de la democracia que nos han heredado países como por ejemplo los Estados Unidos. O veamos Canadá, que Canadá no fue conquistado precisamente por los ingleses, sino por los franceses, pero que pues es un país de los más poderosos del mundo, inclusive con mejor ingreso per cápita y mejor nivel de vida que los propios norteamericanos. Denme 30 segundos, fíjense que me anunció mi laptop que ya tengo números rojos en carga de la carga de la batería, entonces lo voy a conectar el cargador. Si no nos quedamos hablando y escuchándonos solos. Ya está. Bueno, continuamos. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta. Me parece. El irrespeto se da por
los que están como gobernantes, ¿qué actitudes comúnmente manifiestan? Sí, sí, fíjense que hoy, bueno, yo trato de evadir las redes sociales porque en las redes sociales, primero, es una enfermedad el ser uno adicto a las redes sociales. Segundo, es peligroso. Tercero, la información que se recibe en las redes sociales está manipulada. Podríamos agregar otro montón de desventajas, pero bueno, ahí se dan algunos comentarios y había una crítica a una funcionaria del gobierno de los Estados Unidos que pues intervino en política interna de Guatemala, como ha sucedido mucho. Ahorita ¿se recuerdan de aquel embajador que estaba en el gobierno de Obama? Eh, no me recuerdo, un morenito que estuvo en el gobierno, cuando estuvo la CICIG acá, intervenía a cada rato en la política interna y en la soberanía del país, y los gringos lo miran como natural. Todd Robinson, exactamente, gracias. Y ahora una funcionaria del gobierno del presidente Biden, que es de origen asiático, ella nuevamente hace comentarios que vulneran la política interna y externa de Guatemala y nuestra soberanía. Entonces, viene alguien y la critica en redes sociales y viene el montón de críticas diciendo, sí, es que lo que pasa es que ustedes no quieren que los norteamericanos intervengan en Guatemala porque están de acuerdo con la corrupción. Esos son los temas que yo no comparto. Yo no comparto, o sea, es que yo no significa, miren cómo me quiero explicar para darme a entender. No es cierto que los que estemos en contra de los que vulneran nuestra constitución o que vulneran nuestra soberanía, que los que vulneran nuestra identidad o nuestra dignidad, seamos del pacto de corruptos o que seamos afines a los corruptos o afines a los impunes, a la impunidad. No, yo no me considero ni corrupto, ni formo parte de los corruptos, ni estoy de acuerdo con los narcos, ni con los corruptos, ni con los gobernantes que se aprovechan el erario nacional. No estoy de acuerdo con eso, pero tampoco estoy de acuerdo con la intervención extranjera contra la violación a nuestro sistema constitucional y a nuestro sistema de gobierno. ¿Por qué? Con una pregunta, Lick. Ahorita que está usted mencionando lo que es la corrupción, ¿verdad? Así un ejemplo, ¿usted cree que podría bajar un porcentaje o un alto índice de corrupción si aquí en Guatemala se legalizaran las drogas como se hizo hace años con el licor? Perdón, el licor. Sí, yo creo que ayudaría. Lo que pasa es que la corrupción, recuérdese que no es solo por el tema narcotráfico, porque ¿qué es lo que le interesa a los narcos? Que su producto pase y que no los confisquen. Eso es lo que les interesa. Pero para lograr eso necesitan comprar voluntades. ¿Y a quién le van a comprar voluntades? A las autoridades, ¿verdad? A los diputados para que creen leyes que les convengan, al gobierno central para que pues la policía y el ejército pues no los perjudique, y a los jueces para pues que creen impunidad y que no los juzguen a los que van cayendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que pretenden, pero nuestras debilidades son otras más fuertes. O sea, yo creo que sí contribuiría, creo que sí contribuiría. Pero ¿saben por qué no lo hacen? Porque ¿quién es el mayor consumidor de drogas? Los países del primer mundo. O nosotros le vendemos droga a Somalia, o le vendemos droga a Cuba, o le vendemos droga a Haití. No, nosotros somos productores o somos nada más de paso para que los carteles o los cárteles, como le dicen, lleguen a los países consumidores, que son los países ricos. Ahí es donde están los consumidores. Entonces, por eso es que no legalizan esto. Por eso es precisamente porque no lo legalizan. Era tan sencillo. Ya ve que usted con un comentario de lo que pues muchos sabemos, si se legaliza algo que es prohibido, pues entonces se termina el negocio. Pero no le conviene a muchos. Este es un negocio multimillonario que mueve a estados, a naciones. Pero yo a lo que iba es, los que nos molestamos o defendemos o criticamos
la intervención de gobiernos extranjeros en nuestra política interna y externa y nuestra soberanía no significa que seamos ni narcos ni corruptos. Pero muchos piensan eso, o sea, es que usted sí está en contra de que los gringos nos intervengan, entonces usted es corrupto. No, no soy corrupto, pero tampoco estoy de acuerdo con lo otro, porque la soberanía se respeta. Y nosotros en Guatemala permitimos todo. ¿Ustedes creen? Pues veamos una lógica jurídica. ¿Ustedes creen que si los gringos quisieran que nosotros estuviéramos mejor, no lo hubieran logrado? Por supuesto, si llevamos 200 años de intervención. ¿Por qué no somos ricos? ¿Por qué México para abajo no somos países ricos? Y eso que tenemos una gran riqueza. Tenemos riqueza en nuestros territorios, tenemos oro, tenemos petróleo, tenemos plata. México es el país productor más grande del mundo en plata. Venezuela es uno de los países más grandes de producción de petróleo en el mundo. Y tenemos una cantidad de riquezas. Pero ¿por qué no nos superamos? Bueno, por la corrupción, por el narcotráfico, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué los norteamericanos han permitido eso? ¿Por qué los canadienses tienen un divorcio con los norteamericanos? Fíjense que así como a los latinos nos cuesta entrar a Estados Unidos ilegalmente, porque nuestros paisanos pues tienen que emigrar a los Estados Unidos por buscar un nuevo modelo de vida, los canadienses igual le ponen restricciones a los gringos. Ahí en Canadá no dejan tan fácil que ingresen los norteamericanos, o sea, tienen restricciones. Pero ellos se divorcian precisamente por eso. Ellos son autosuficientes y son explotadores también, los canadienses, pero en menor proporción. Pero a lo que voy, para aterrizar, para no perderme, el problema realmente de nosotros es que no hacemos que nuestra democracia, que nuestra soberanía, que nuestro ordenamiento jurídico sea fuerte. En la medida que nuestras instituciones sean fuertes, nuestro país va a superar. Aquí el problema es que no tenemos intervención de inversionistas económicos porque no hay certeza jurídica. ¿Y por qué no hay certeza jurídica? Porque hay corrupción. ¿Y por qué hay corrupción? Porque nuestras instituciones son débiles. Ahorita vemos, por ejemplo, un ministerio público que más o menos se mira como que es algo fuerte, pero eso es lo que nos dan a entender a nosotros. Ah, qué bueno que está preso el expresidente y la exvicepresidenta y el exministro y aquel otro funcionario ladrón, y ahorita el juez Moto también lo quieren meter preso, y qué bueno. Pero eso es lo que nos dejan ver. Y todo lo que no vemos, y todos los que realmente siguen en la impunidad, los ricos, las familias que manejan el país o los propios cárteles de la droga. O sea, una vez no tengamos instituciones fuertes, el MP pues aparenta ser fuerte, pero siempre está sesgado y manejado por poderes paralelos externos. La Contraloría General de Cuentas, ¿dónde la vemos nosotros que realmente esté presentando denuncias contra funcionarios que incumplen los procedimientos que regula la ley? Sí hay comentarios en relación a lo que estamos platicando, precisamente lo permitimos. Si nosotros nos damos a respetar, para empezar, y fortalecemos nuestras instituciones, para empezar, no hagamos lo que no queremos que hagan, el respeto. Como decía el que mencioné a Benito Juárez, que no es el gran líder como lo pintan, pero el respeto al derecho ajeno es la paz. Si yo no quiero que a mí en una cola del supermercado alguien se meta adelante, sino que yo lo que quiero es que haga cola igual como yo la estoy haciendo. Entonces, si yo no quiero que eso lo hagan conmigo, entonces no lo tengo que hacer yo. ¿Me explico? O sea, no hacer lo que no queremos que nos hagan. Entonces, si yo evado impuestos, si yo, por ejemplo, no le reporto al Estado lo que realmente tengo que pagarle de impuestos, entonces ¿cómo hago para que las instituciones sean fuertes? ¿Cómo hago para reclamar? Es que todos tenemos que empezar. No tiremos basura en la calle desde la ventanilla del carro, no tiremos, porque, es que como aquel sí lo hace, yo lo hago, entonces nunca vamos a terminar. La verdad que nosotros somos el cambio. Principalmente, yo me incluyo porque todavía estoy activo, pero ustedes son el cambio. Ustedes cuando sean abogados honestos, sean abogados preparados, abogados y notarios, sean futuros jueces, futuros
asesores, futuros fiscales, futuros funcionarios públicos honestos y honrados, porque solo así, pues algún día cambiaremos. Es muy difícil, es utópico, pero pues no hay sueño que no valga, pues, y si no empezamos por algo, si nosotros no usáramos mascarilla, ya nos hubiéramos muerto todos, o sea, sí. Estimado licenciado, buenas tardes. ¿Qué manda? ¿Qué tal, licenciado? Disculpe que le interrumpa, licenciado. Con respecto a lo que usted nos aconsejaba acerca de los estudiantes que debemos ser los futuros profesionales trabajando con ética, durante las elecciones de ahorita de la facultad, era triste. A mí me pareció bastante mal porque los jóvenes que están involucrados con los candidatos, enviando mensajes directos con indicaciones directas por quién debemos votar, por qué decano, por qué planilla. Y yo le comentaba a una licenciada y le digo, me da tristeza ver a los jóvenes que apenas estamos estudiando y ya llevamos esas faltas de ética, porque vamos a manipular a los compañeros. Yo no estoy en ningún grupo político, estudiantil ni nada, porque no es esa mi fin, ¿verdad? Mi fin es estudiar y prepararme. Pero sí me daba pena, dije yo, hay compañeros, hay un joven que está en todo, es bien participativo, tiene aquel afán de colaborar, y mandaba al grupo de clínicas, mandó directamente el licenciado la indicación un día antes de ir a votar. Voten por planilla tal, por el nombre de X, ¿verdad? Y yo me cuestiono y digo, bueno, si estamos así y somos estudiantes, ¿qué tal cuando vamos a ser profesionales? Y se lo dije al compañerito, le dije, te admiro mucho, te admiro porque yo te he visto activando en los grupos de esto y de lo otro, y ahí estás tú. Pero me da tristeza ver que te estás inclinando y solamente somos estudiantes. ¿Y qué tal cuando seamos profesionales? No nos va a temblar la mano para fallarnos, a nosotros mismos primero, a nuestro propio principio moral, nuestra propia ética, licenciado. Y que jovencitos, digo yo, le dije al jovencito, mira, estamos viendo llover y no nos arrodillamos, porque estamos viendo la situación en la que está nuestro decano, está el ingeniero Murphy involucrados, y yo me entristezco porque yo soy una señora de 50 años y veo que cuesta mucho, mucho estudiar y formarse. Se invierte tiempo, dinero, se sacrifica a familia, a eventos, porque uno tiene que estudiar y formarse en una carrera para verla fracasar y que de aquí a mañana te digan es que eres ladrón o estafador o lavaste esto. Licenciado, es triste ver cómo desde que somos estudiantes ya llevamos aquel anhelo de querer ser más, pero de mala manera, ¿verdad? Yo sí apoyo su pensamiento, licenciado, de que no necesitamos una CICIG, necesitamos gente como usted, como el licenciado Solares, aquella sabiduría para impartir cátedras, aquella gente que tenga principios profesionales, que tienen ética, para poder guiar a los demás, porque ustedes son nuestras guías, ustedes son nuestro ejemplo, nosotros vamos detrás de ustedes, licenciado. Por eso Guatemala no tiene el cambio, porque desde que estamos empezando ya va la semillita torcida. Dice el dicho, ¿verdad? Árbol que crece torcido, ¿verdad, licenciado? Lástima. Ojalá y que de verdad empezáramos como estudiantes a tener esa conciencia de que vamos a salir adelante y vamos a poder trabajar por un bien común, como lo reza nuestra Constitución, licenciado, y que hayamos estos profesionales éticos al frente del país y poder hacer un buen cambio. Como dice el licenciado Solares, no necesitamos cambiar la Constitución debemos cumplirla, ya todo está establecido, pero no se cumple, no se respeta. ¿Verdad? Muchísimas gracias por escucharme, licenciado.
Gracias, Gloria, por su participación. Sí, la verdad que es una expresión que a veces uno no sabe si reír o llorar, como se dice en la farándula, ¿verdad? Porque sí, es lamentable. Mire, lo que pasa es que si nosotros vivimos en un país democrático, que dentro de los sistemas políticos se supone que es el más justo, que tiene sus falencias y tiene sus debilidades, por supuesto que las tiene, pero recuérdese de que dentro de los sistemas democráticos todos tenemos libertad de expresión y libertad de acción. Y precisamente es por eso es que nosotros debemos de estar preparados cuando vengan ese embate de líderes negativos y también de líderes positivos. Lo que usted me comentaba de las elecciones y de los compañeros que hacen proselitismo, recordemos que nuestro sistema político dentro de la Universidad de San Carlos se caracteriza porque la Universidad de San Carlos, además de ser autónoma constitucionalmente, vive dentro de un sistema democrático. ¿Y cuál es ese sistema democrático? Uno, eh, gobiernan los docentes, los administrativos, los estudiantes y los egresados, porque nosotros los egresados, yo ya no soy estudiante de San Carlos, pero también tengo participación en la política de elegir un rector o de elegir un decano de mi facultad. Entonces, estos son operadores políticos y la política es permitida, es un ejercicio de la democracia. Lo que nosotros, pues yo entiendo lo que usted me dice en su exposición, pero nosotros tenemos libre albedrío y somos conocedores del derecho, que eso es un gran privilegio. Y precisamente en ese conocimiento del derecho sabemos qué aceptar y qué no. Yo, por ejemplo, critico en época de elecciones generales para presidente o alcaldes, a la gente la compran con un bañito, con maíz, la compran con unas láminas o la compran con una bolsa de víveres. Pero bueno, decimos es gente que tiene necesidad y que a lo mejor no tiene el conocimiento suficiente para poder analizar esa vulneración de su libre voluntad. Pero en el caso de nosotros ya tenemos, por ejemplo, el análisis que usted hace, me dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con este procedimiento de algunos estudiantes, pero ese precisamente es el ejercicio democrático. Y está en nosotros como receptores en aceptar o no aceptar una sugerencia, porque diferente fuera que me chantajearan. Yo no sé si sea cierto o no, pero dicen que en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, precisamente en el Consejo Superior Universitario, hubo manipulación. Entonces, la verdad es que tanto que se dice, pero ahí sí que nosotros necesitamos ejercer la libertad de acción y el otro principio legal que también está vigente en Guatemala, no recibir instrucciones ilegales, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra casa, yo tengo un caso penal donde el esposo estaba metido en lavado de dinero e involucró a la esposa por ese poder que tenía. Hay un micrófono encendido. Involucró a la esposa y los dos pararon presos, ¿verdad? Entonces, ella tenía todo el derecho de decirle, yo no voy a recibir una orden ilegal, aunque seas mi esposo. Igual no tengo yo que recibirla de un jerarca, ¿verdad? De alguien que tenga jerarquía sobre mí. Gilmar, por favor, el micrófono, gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, mencionábamos precisamente de esta ausencia de sistema político en el sistema anárquico que se puede interpretar de alguna forma, en una forma polisémica, ya sea como una falta de Estado o como una irrespeto al Estado. De esta segunda interpretación que alude a un gobierno que prescinde de Estado y donde las instituciones son formadas por el libre acuerdo, es decir, sin usar la fuerza para obligar a todos. Así como en términos generales, el anarquismo plantea una sociedad políticamente organizada sin Estado. De hecho, vamos a ver a continuación algunos sistemas de rompimiento donde gente que es totalmente liberal pretende la ausencia de poderes del Estado.
Pero el problema es que si el Estado se queda sin uno de sus elementos fundamentales, deja de ser Estado. Entonces, de hecho, sí hay pensadores políticos que han ideado un planeta sin fronteras, sin clases sociales, sin propiedad privada, que todos vivamos iguales y todos vivamos en un comunismo, que todos vivamos en forma común. Pero esto es parte de una anarquía, ¿verdad? Porque nosotros vivimos dentro de un régimen legal de Estado y el Estado tiene como un elemento esencial un gobierno. Entonces, yo no sé cómo sería vivir sin un Estado. A lo mejor sería preferible porque si nosotros ahorita que estamos viendo de alguna forma muy general, muy generalizada, los distintos sistemas políticos en diferentes países y a diferentes etapas de la historia, encontramos que la mayoría de gobiernos son malos, o sea, gobiernos buenos buscados con lupa, o sea, a nivel de todo el planeta, o sea, los sistemas políticos normalmente colapsan, pero es por precisamente, uno, por el tema de que no son fuertes las instituciones, y otro es por la naturaleza del ser humano, la naturaleza del ser humano que se convierte en déspota, en persona mala, cuando tiene mucho poder. Y hemos visto casos de gente que a lo mejor cuando vivía en sociedad, cuando era un empresario, cuando era un trabajador normal, era una buena persona, pero una vez se metió a la política y una vez se hizo relaciones políticas partidistas, se vuelve en una mala persona. Y entonces uno se cuestiona, pero ¿qué pasó acá? Muchos dicen el que es bueno y el que es malo es malo. El que era malo antes va a ser malo al final y el que era bueno va a ser bueno. Pero yo creo que no, todas las personas tendemos a cambiar y muchas veces lamentablemente cambiamos de mal, de bien para mal. Y por eso es tan importante el tema de los principios morales. Por eso es que el derecho y la moral no pueden estar ausentes, separadas, como decía Kelsen, sino tienen que tener una unión, el derecho natural con el derecho positivo. No podemos estar totalmente separados porque necesitamos de la moral, necesitamos de los principios para que los funcionarios pues lleguen a ser buenos. Y pues vemos pues que en el transcurso del análisis de los distintos gobiernos, en Guatemala, en América Latina, en Europa, en cualquier parte, vemos que han fallado los sistemas de gobierno. Y el sistema democrático, entre comillas, con todas sus falencias, pues aparentemente es el más justo para la población, que es la mayoría. Entonces, se supone que debe de prevalecer el bien común. El bien común es el bien de todos, ¿verdad? Entonces, bueno, con relación a este régimen político, esta ausencia de régimen político de la anarquía o acracia, pues tenemos ya aquí algunos conceptos y pues muy brevemente daré mínima lectura. Dice en la presentación, el principio básico en que están de acuerdo en la no existencia de un Estado central dentro de un sistema de no agresión o anarquía. Sí, porque hay muchos de los que son precursores del antisistema o antiestado, pues no necesariamente promulgan la violencia, pero entendemos por las acepciones que les mencionaba al principio que anarquía es ausencia de gobierno. Dentro de este marco, la mayoría de tendencias anarquistas proponen que un sistema de asociación voluntaria de un tipo u otro puede proporcionar los servicios para los cuales los seres humanos han confiado en las instituciones coercitivas externas del Estado. O sea, si no hay mano dura, pues cualquiera irrespeta la ley. Nosotros tenemos un respeto a la ley y para eso tenemos leyes, jueces, policía, o sea, gente que hasta la policía de tránsito, gente que nos va a decir, le voy a poner una infracción porque se pasó un alto, le voy a poner un cepo a su vehículo porque se estacionó en un lugar inadecuado y le voy a poner una multa. Entonces, eso es precisamente que la anarquía lo que pretende es que no haya
ese tipo de poder coercitivo del Estado, el jus puniendi. Eso es lo que pretende. Entonces yo creería que experimentar un sistema de esos fracasaría. Veámoslo en nuestro propio hogar. ¿Qué pasaría o qué pasa en hogares donde los hijos no respetan a sus padres y los padres no respetan a los hijos y la esposa no respeta al esposo y el esposo a la esposa? Ellos viven en anarquía. ¿Será que viven bien? ¿Será que viven bien que cada quien haga lo que le da la gana? Que se engañen mutuamente los esposos, que los hijos hagan lo que quieran, que lleguen cuando quieran, que si experimentamos, que me imagino que sí hay hogares donde pues no hay respeto a nada y viven en anarquía, no viven con respeto a una autoridad que deberían de ser los padres, pues esto pues no creo que tenga resultados positivos. Por eso es que considero que todos estos expositores de una anarquía, como les mencionaba, bondadosa, pues no creo que tenga resultados. Tal vez son solo formas para endulzarle el oído a los que pretenden que formemos parte de un sistema de esos. Pero yo en lo personal, que soy una persona de derecho, que soy un abogado, que soy catedrático universitario, que vivo dentro de un país donde todavía podríamos mencionar que hay un respeto a las leyes de alguna manera, pues todavía lo hay, porque si ahorita salgo a la calle y atropello a una persona intencionalmente con mi carro, me van a detener y me voy a tener que ir a los tribunales y voy a tener que explicar y voy a tener que indemnizar a la persona que atropellé. O sea, no podemos decir que estamos en un estado fallido. Gracias a Dios, aún no. Pero si vamos como vamos, pues corremos grandes riesgos. Y finalmente menciona aquí las formas de asociación deseables y posibles en ausencia de Estado son objeto de numerosos debates, según lo expresado en debates entre el moderno anarcocapitalismo y el tradicional anarcosocialismo, ¿verdad? Porque recordémonos estas diferencias cuando mencionábamos el sistema democrático liberal que se relaciona al capitalismo o el sistema antidemocrático, socialista o comunista que se identifica con este anarquismo del socialismo. Anarquismo, que no es lo mismo de anarquía, ¿verdad? Porque anarquía es precisamente la ausencia de respeto a las autoridades, al gobierno o al Estado. Y el anarquismo precisamente ya es una ideología que se plasma dentro de determinados tipos de gobierno. Se menciona que el anarquismo es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del Estado, entendido como gobierno y por extensión de toda autoridad jerárquica o control social que impone al individuo por considerarlas indeseables, innecesario y nocivas. Este sistema de anarquismo capitalista, por ejemplo, se vive en países, dicen, pero yo lo he leído, y personas que lo conocen como, por ejemplo, Países Bajos en Europa, que son más conocidos como los países nórdicos o específicamente se ejemplifica más en Holanda, donde hay un sistema ya de irrespeto a las autoridades, un anarquismo autorizado por la propia Constitución, en donde ya se ven en los parques, dicen, en las urbes de Holanda, jóvenes drogados en los parques, drogados con marihuana o con otro tipo de drogas, donde se ven en los escaparates, así como nosotros podemos ir al Paseo de la Sexta y vemos ahí de repente venden juguetes o venden vestidos o venden zapatos, pues en Holanda se ve ya escaparates con mujeres desnudas que están promoviendo su profesión, ¿verdad? Que es la prostitución, pero también la venta y comercialización de drogas es común. Entonces, ese tipo de anarquía lo que ha provocado suicidios, ausencia en las escuelas y universidades. No obstante, son países del primer mundo, pero estos ejemplos se dan en países, si se dan en países como estos, imagínense en países donde no tenemos fortaleza en nuestras instituciones, que es el tema que mencionábamos anteriormente. Si legalizan la marihuana, si legalizan las drogas de la cocaína y todas estas,
pues sí, probablemente se termine ese negocio transnacional y corrupto, pero pues nos traería otra serie de males, ¿verdad? Que se está experimentando precisamente en este anarquismo capitalista que vive en países como Holanda, en Europa, por ejemplo, y en algunos lugares de los Estados Unidos también, donde ya se han legalizado las drogas y las instituciones pues ya no pueden accionar contra esta gente porque la propia Constitución o su ordenamiento jurídico pues faculta. Menciona también la presentación que no hay un acuerdo en cuanto a la taxonomía de las corrientes del anarquismo, de los anarquistas. Algunos hacen una distinción entre dos líneas básicas de pensamiento, unos individualistas y otros comunistas. Algunos piensan que el hombre debe ser libre por naturaleza, como nace al mundo, libre, y otros que consideran que esa libertad debe ser en grupos sociales, ¿verdad? El hombre es un ser social por naturaleza y los comunistas promulgan por esta corriente ideológica. También es común señalar las 4 corrientes más importantes, que son el anarquismo individualista, el mutualismo, anarquismo comunista y anarcosindicalismo, que probablemente es el que tiene más fortaleza en la actualidad, principalmente en países como China y Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ya la tergiversación de ese poder que se autodenominaron anarco sindicalismo, anarquía, por medio de estas organizaciones de ciertos sectores, ¿verdad? Como es la naturaleza jurídica de los sindicatos. Dentro de la historia del anarquismo, podríamos mencionar en Alemania, pues es anarquismo ya en la época contemporánea, Alemania en los años 2019-2021, Portugal más recientemente en 1974, la Revolución Mexicana, los anarquistas de la Revolución Cubana, que es la gente que se fue al exilio a Miami, la lucha de los coreanos contra el imperialismo japonés, y después el de los Estados Unidos y la Unión Soviética, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Hungría en 1956, la rebelión a finales de los 60 del negarse a trabajar, en particular el denominado verano caliente en Italia en 1969, la huelga de mineros del Reino Unido en 1984 y 1985, la lucha contra el Pox Tax en Gran Bretaña en 1988 al 92, las huelgas en Francia en 1986 y 1995, el movimiento Covas en Italia en los 80 y 90, y muchas otras grandes luchas en las que las ideas anarquistas de autogestión anarquismo han estado comprometidas, ideas que generalmente nacen del movimiento mismo, sin que los anarquistas jueguen necesariamente el papel de líderes, o sea, movimiento de masas. Para los anarquistas, la revolución y las luchas populares son festivales de oprimidos, cuando la gente común comienza a actuar por sí misma y a cambiarse a sí misma y al mundo. ¿Verdad? Estos procedimientos los hemos visto y por eso es que ese anarquismo del sindicalismo en países desarrollados lo ha provocado. Y esas corrientes y tendencias de favorecer a la clase obrera, lo que han provocado es precisamente sistemas anárquicos. Miren, estamos muy lejos. Alguien me mencionaba, estábamos trabajando con una alumna de otra universidad que yo doy clases, un tema de su tesis de graduación sobre la aviación civil en Guatemala y en el mundo. Y yo consulté con un especialista en esta materia del derecho, que es el derecho de aviación, y él me decía, nosotros en sistemas de aviación vamos 160 años de atraso. A mí me espantó, porque yo sí sé que Guatemala lleva muchos años de atraso en todo, pero no tanto. Imagínense, nosotros nos subimos a un avión aquí en el Aeropuerto Internacional Aurora, pero imagínense un país de América Latina que va en vías de desarrollo, que no sabemos ni por dónde va, pero supuestamente, y que tiene un retraso en derecho aeronáutico de tantos años. O sea que este derecho los gringos lo manejaban hace 160 años, lo que nosotros tenemos.
Y miremos el sindicalismo, volviendo al tema de la anarquía. Los sindicatos, principalmente de gobierno, que no deberían de existir los sindicatos para las instituciones públicas, sino para las instituciones privadas, porque esa es su naturaleza. El Código de Trabajo, de hecho, es un código que se creó para la iniciativa privada, para el trabajador de la iniciativa privada, porque ¿qué es lo que hacen los sindicatos de las instituciones públicas en Guatemala? Primero, los privilegios que tienen los dirigentes sindicales, y si hay dirigentes sindicales entre ustedes o miembros de sindicatos, pues yo lo estoy diciendo con todo respeto, pero es lo que yo considero, porque yo lo he visto, yo he trabajado en contra de y respeto a la norma por parte de sindicatos tanto en la Universidad de San Carlos como, por ejemplo, en RENAP, donde también trabajé. ¿Y qué es lo que se busca en los pactos colectivos? Bueno, prebendas económicas, que eso es justo, pero ¿saben lo que yo no estoy de acuerdo? En descansos. Los sindicatos, cuando no logran bonos o incrementos salariales, lo que buscan son descansos. ¿Por qué? Porque con eso quedan bien con la clase, con los burócratas. Entonces, ¿cómo pretendemos ser un país en vías de desarrollo? Yo le aseguro que ese trabajador que se alegra porque le den 15 días de descanso, porque fue papá, digamos, del pacto colectivo, digamos, el trabajador que tenga un hijo tiene 15 días hábiles de descanso. Él se va a poner muy contento, pero le preguntaría, ¿y su empresa privada, si tiene una tienda o tiene un almacén, lo cerraría por 30 días o le daría permiso a su trabajador que se fuera 15 días por ser papá? Ah, no, ¿cómo se va a ir 15 días y le tengo que pagar? Sí, pero lo mismo está haciendo el Estado con usted o con la persona que lo hace. O sea, vemos precisamente que los sindicatos, al ver este tipo de prebendas que solamente es cómo ganarse a los adeptos, porque los sindicatos son negocios, los sindicatos le cobran una cuota sindical a los afiliados. Entonces, el buscar haraganear o más días de asueto o de feriados sindicales es parte de una anarquía. Miren, ahorita con la pandemia, ¿quiénes son los que mejor han estado? Los empleados públicos, porque tienen su trabajo, tienen su salario, trabajan desde casa, si trabajan, algunos no trabajan, pero el de la iniciativa privada o lo despidieron o le bajaron el salario o, o tuvo que buscar otro trabajo, qué sé yo, o ahí está, pero está con más trabajo, porque como despidieron a la mitad del personal, pues ahora le incrementaron a la mitad que se quedó el trabajo de los que ya no están. Y es parte precisamente de cómo ya se van influenciando en nuestras instituciones. Ya vamos a terminar. Nos quedan 10 minutos. El socialismo libertario, que es otro sistema político que sí ha tenido alguna aceptación, que también es llamado anarquismo social o libertario. Permítanme, hay una... Los sindicatos, me preguntan sobre el sindicato de la Coca-Cola. Fíjense que sí, de hecho se ha trabajado en tesis de grado sobre el sindicato de la Coca-Cola como un ejemplo del sindicalismo, pero viene a lo que yo les comentaba hace un momento. El sindicalismo es una figura noble, reconocida a nivel internacional, pero su naturaleza es para el trabajador de la empresa privada. Nosotros en Guatemala tenemos un Estado enorme, un Estado burocrático enorme, donde la mayoría de los impuestos que pagamos los guatemaltecos es para pagar salarios de empleados públicos. Por eso es que no tenemos hospitales, por eso es que no tenemos carreteras, por eso es que no tenemos servicios públicos, no tenemos vacunas para el COVID, porque o se la lleva la corrupción o se lo lleva el tanto pago de salarios, cuando realmente un Estado fuerte es el que es más pequeño, que funciona bien y que da oportunidad para que el empresario crezca y contrate a todos estos trabajadores que la administración pública tiene contratados actualmente. Entonces, lo que es un Estado sano, un gobierno sano, es que sea lo necesario y que crezca, que no crezca o que crezca mínimamente, solo en base a sus necesidades.
y que lo que debe de crecer es la iniciativa privada. Por eso es que el ejemplo del sindicato de la Coca-Cola es un ejemplo a seguir del sindicalismo según yo tengo hace algunos años yo leí el pacto colectivo que tenían y ha sido un ejemplo de lucha. De hecho, han tenido muchos logros dentro de los órganos jurisdiccionales de sus legítimas reclamaciones laborales, ¿verdad? Y por eso es que hay instituciones como la Coca-Cola, como Cementos Progreso, por citarles algunos, que son empresas codiciadísimas. El que trabaja en esas instituciones son empleados que están muy, muy, muy bien. Hay algunos otros que son transnacionales o empresas de mucho dinero que sus trabajadores están explotados, ¿verdad? Dicen de Pollo Campero, por ejemplo, o de Walmart, ¿verdad? Que sus trabajadores no son tan privilegiados como, por ejemplo, los de la Coca-Cola o Cementos Progreso, que son dos empresas privadas de las más grandes y de mucho auge. Pero bueno, la Coca-Cola no es nacional, ¿verdad? Cementos Progreso sí. Pero son ejemplos, ¿verdad? Yo creo que vamos a dejar este tema del socialismo libertario para la siguiente clase y ahí vamos a terminar con los sistemas políticos. El día lunes no tuvimos clase porque lo socialicé en el grupo de que habían dado el día por el tema de las elecciones. No obstante, yo con ustedes ya lo había platicado en la última sesión que iba a pregrabar la clase de lunes para que tuvieran libertad de ir a votar porque es un ejercicio democrático. El elegir a nuestras autoridades es un ejercicio democrático. Si hubo un ganador que no es de mis simpatías, pero yo quiero fortalecer nuestro sistema democrático, tengo que respetar a las autoridades. Dice desde el punto de vista espiritual, cuando le preguntan a Jesús que a quién se le paga impuestos, si al César o se le paga o se invierte en la iglesia, y él responde en una forma sabia, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces esto se traslada o se significa que desde el punto de vista espiritual y filosófico tenemos que respetar a nuestras autoridades. Eso es parte de lo que conlleva una fortaleza de un sistema democrático. Yo no voté por Jimmy Morales, yo consideraba que era de lo más inadecuado que podía haber como un presidente. Yo consideré que no tenía la capacidad y yo no voté por él. Pero cuando él fue electo presidente y ganó en las urnas legalmente y popularmente, porque sacó muchos miles de votos sobre su contendiente más cercano, que fue creo que la señora, él era el presidente constitucional. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer para fortalecer nuestro sistema de gobierno? Respetarlo. Él era el presidente, él fue electo por la mayoría. Y en nuestros sistemas democráticos se traslada y se identifica porque las mayorías son las que deciden. Elijamos mal o elijamos bien, pero es parte de. Entonces, mi exhortación es que, pues ahora tenemos, muy seguro, todavía falta un cuerpo electoral que son los docentes, pero lo más seguro es que tenemos ya un nuevo decano. Entonces, pues, respetemos a nuestras autoridades, respetemos a nuestros sistemas de legislación interna o externa y respetemos al prójimo. Ya para terminar, aquí María Luisa me pregunta qué podríamos decir sobre la diferencia entre anarquía y anarquismo. Anarquía es la actitud individual o grupal que se tiene de irrespetar a un gobierno, o sea, ausencia de gobierno, mientras que el anarquismo ya es una política, ya es un sistema político tendiente a irrespetar a las autoridades. Por eso es que les mencionaba mencioné uno después de otro precisamente, porque ya el anarquismo ya es un flujo, ya es un procedimiento, ya es una influencia que se tiene sistemática, ya es un sistema político, mientras que la anarquía es irrespeto a las leyes. Por eso identificamos, y lo ponía como ejemplo, si hay un estallido social y vienen las personas y empiezan a romper ventanas, empiezan a romper vidrios de los carros, empiezan a sacar los televisores y las cosas de los almacenes, esa es anarquía. El anarquismo ya es un sistema
ya premeditado, donde se trata de convencer a las personas para ir y respetando a los gobiernos, a las leyes, a los sistemas políticos. Y mencionaba dentro de estos sistemas, el sistema de anarquía del capitalismo, el sistema liberal, el sistema de anarquía del socialismo, y les mencionaba de ejemplo, y lo hacía precisamente porque ponía de ejemplo Holanda, que es un país del primer mundo europeo, y que su propia legislación permite precisamente este liberalismo de la sociedad. Entonces ahí ya se puede consumir drogas, ahí ya se puede ejercer la prostitución libremente, que es una de las características del anarquismo. Ya el irrespeto a la autoridad o al jus puniendi del Estado ya son rasgos de anarquismo. Y nosotros no estamos ajenos. Esa sería la principal diferencia. ¿Qué unidades se evaluará en el segundo parcial? Pues todo lo que hemos visto del primer parcial, o sea, lo del primer parcial para atrás, no, ya no lo vemos. Vamos a ver lo que hemos visto de la primer clase después del primer parcial. Y también voy a hacer probablemente una o dos preguntas relacionado al príncipe. Yo sé que de la obra de Maquiavelo ya, pues, yo ya los evalué, eso tiene puntos de zona, pero sí quisiera que dentro de su material de estudio vuelvan a darle una repasadita, si ya lo leyeron es repasada, y si no lo han leído por primera vez, a la obra del príncipe de Nicolás Maquiavelo, que tiene mucha relación con los sistemas de gobierno, ¿verdad? Las políticas de cómo mantenerse en el poder y todo eso. Y de lo de las diapositivas, con mucho gusto. Yo no había subido esta porque pues, la hemos traído, no hemos terminado en cada sesión, sino hemos continuado con los regímenes políticos. De hecho, creo que ya hoy es nuestra tercera sesión con este mismo tema, pero hemos venido viendo otros sistemas. Pero lo voy a subir hoy, no obstante, no hemos terminado, ¿verdad? Porque todavía nos queda algunos sistemas que quisiera que los pudiéramos ver y platicar al respecto. Con mucho gusto les voy a compartir, para eso es, y por eso es que no lo hago solo poniendo el título, sino le doy cierto contenido, porque también me interesa que pueda servir de material de estudio. Pero entonces cumpliría doble función. Muchas gracias por su atención. Vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Nos vemos, espero, el próximo lunes sería, ¿verdad? Para continuar con la clase. Y pues yo les agradezco por su atención y nos vemos entonces el próximo lunes. Solo voy a ver si todavía respondo algo. Buenas tardes, feliz tarde, ahí estamos. Bueno, pues mucho gusto saludarlos. Yo siempre hago una exhortación porque hay que hacerlo. Licenciado, buenas tardes. Sí. Licenciado, fíjese que el lunes ya iniciamos parciales. ¿Qué día les toca conmigo? Yo no he consultado ahorita el calendario, por eso el 21. 21 de abril. 21, Lic. Vaya, entonces sí, aquí voy a ver, ya, o sea, hoy es 14, entonces no tenemos clases el lunes y yo les doy el examen el día miércoles 21. Y va a venir hasta lo que hemos visto el día de hoy. Adicionalmente, también a la obra. Que agradezco tanto que me comprendes. Aquí lo pongo ahorita en el chat y yo se los mando al Classroom en un momento. Contenido del segundo parcial. Agradezco tanto mi cumpleaños. Lo visto después del primer parcial. Al día de hoy. Adicional, el príncipe de Maquiavelo. Bueno,
Estamos, mucho gusto saludarlos, pasen buena tarde. Lo que se me olvidaba, cuídense con el tema del COVID, está muy fuerte el contagio, Lick. no nos arriesguemos. Lick, ¿Qué perdone, más? solo otra consulta, así rapidito. Antes de la comprobación de lectura, no sé si usted se recuerda, nos mandó una tarea debido a que usted tenía en una ocasión una audiencia y nos dijo que ese ejercicio valía puntos. Solo consulta, ¿cuántos puntos valía ese ejercicio? 2 puntos. 2 puntos, nada más. Ok. Sí, sí, pero no es nada más porque por 2 puntos se puede perder un curso. O sea, sí valen. Ok, solo esa era mi pregunta, si valía, perdón, ¿cuántos puntos Sí, valía? sí, 2 puntos y 5. 5 la comprobación de lectura y 2 ese trabajo que dejé. Ok, perfecto, Lick. Muchas gracias. Pasen buena tarde. Bendiciones. Buena tarde. Bendiciones. Muchas gracias, licenciado.